Buen día. Gracias. Bueno, nuestro trabajo se titula Un abordaje interdisciplinario e intersectorial de un caso. La enfermedad mental es un fenómeno que va más allá de lo meramente biológico y abarca a la comunidad como conjunto, aunque se exprese en individuos concretos. Al ser un problema complejo, solo puede definirse a partir de un marco teórico que trasciende una disciplina en particular, dado que se presenta pluridimensionalmente, requiriendo abordarse a través de un equipo interdisciplinario. Si la salud está condicionada por la influencia de distintos factores, es lógico que la solución de los problemas pase por una acción intersectorial concertada. En realidad, este es el propósito de un equipo interdisciplinario de atención con un enfoque de comunidad terapéutica, donde la estrategia de abordaje se fundamenta en una concepción policausal de la enfermedad, abarcando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, llevándose a cabo no con pocas dificultades y más bien con el propósito y/o empeño personal de algunos profesionales que integran esta comunidad. Por otra parte, el contexto conlleva la exposición de un gran número de factores de riesgo y las respuestas de los distintos sectores que atienden la salud pueden producir respuestas ineficaces a las necesidades de la población si no se articulan y coordinan acciones, ya se trate de organizaciones, instituciones, de gestión pública como privada, enmarcada en los derechos humanos. De tal manera se propone analizar el ejercicio de esta interdisciplinariedad como un posicionamiento, no como una teoría unívoca. Este posicionamiento obliga básicamente a reconocer la incompletitud de las herramientas de cada disciplina. Legitima algo que existía previamente, las extrapolaciones de un campo a otro, la multireferencialidad teórica en el abordaje de los problemas y la existencia de corrientes de pensamiento subterráneas de época, atravesando distintos saberes disciplinarios. Dicha actividad se inscribe en la acción conjunta de los sujetos. La primera tarea de construcción intersaberes que desafían estos equipos es obviamente la formulación del programa a desarrollar y de sus objetivos. La base de la misma es la definición del problema y de los sujetos a los que se dirige. Sin embargo, los márgenes de autonomía del equipo en sus definiciones dependerán del marco institucional y de los planes en los que se inscribe, además de las complicadas tramas burocráticas en las que suelen encontrarse atrapados. Estas reflexiones se extienden a la necesidad de las acciones intersectoriales ante la especificidad de cada espacio institucional, referidos no solo a la salud, sino a la educación, al sistema legal y a la acción social específica, entre otros. Para presentar lo expuesto hasta acá, desarrollaremos una viñeta clínica donde lo acontecido a la paciente nos posibilitará desplegar dichos conceptos. Juana fue internada en el IPI por derivación del Sistema Provincial de Salud, CIPROSA, desde el hospital público de la localidad de General Garmendia, distante a 100 kilómetros de la capital de Tucumán, habiendo sido detectada su situación de desamparo por la trabajadora social del Servicio de Asistencia Social Escolar, SASE, con jurisdicción en la escuela pública de la zona y en articulación con el servicio de psicología del mencionado hospital, que depende del CIPROSA y cuyo motivo desencadenante fue el intento de suicidio. Atento a la derivación, fue admitida en el Servicio de Atención de Pacientes Agudos, IPI, en razón de su diagnóstico: trastorno de impulsos con ideación autotanática, antecedentes de abuso sexual, maltrato y abandono familiar. Presentaba crisis de excitación psicomotriz, trastornos de conducta y angustia, y a su ingreso fue medicada debidamente a fin de estabilizar el desborde impulsivo de la joven. A su llegada es acompañada por el psicólogo del hospital de la zona y la trabajadora social mencionada, además de una vecina, esto en razón
de no haber familia responsable que lo hiciera. Cabe destacar que residía temporariamente en la vivienda de esta vecina. En general, no es sencillo distinguir de manera clara entre salud y enfermedad mental, habida cuenta del carácter multicausal de esta problemática que desborda el ámbito estrictamente médico, psiquiátrico y psicológico, al expresar también causas de carácter social, lo que dificulta una definición unívoca de la enfermedad mental. Asimismo, en un contexto cultural e histórico altamente vulnerabilizable como el actual, es imprescindible comprender la emergencia de padecimientos mentales dentro del contexto que los genera, no pudiendo la salud mental pensarse por fuera del proceso salud-enfermedad y los condicionantes de la estructura social. Juana es una adolescente de 16 años de edad, sin familiares directos que se hagan cargo de ella. Su madre las entregó a ella y a su hermana a familias de su localidad para que tomen responsabilidad de su crianza y educación. Cabe destacar que Juana era indocumentada, nunca fue registrada su identidad en el registro civil de las personas. La joven es la menor de 3 hijos que tuvo su madre con su primera pareja. No se hace mención alguna de su padre. Ella y su hermana mayor fueron entregadas a diferentes familias. En ese ámbito, Juana fue abusada por un pariente de ese núcleo familiar. Su abuela materna mínimamente las visitaba, mientras su madre se marchó de la provincia formando otra familia. Se trata de una joven desamparada por los adultos que debían ser responsables de ella. En los últimos tiempos se ha cuestionado el concepto de salud mental formulado por la OMS hace más de medio siglo y se ha completado el concepto con la adición del adjetivo pública, acercándolo mucho más a la idea de un movimiento más que una disciplina. En el año 2001, el lema del Día Mundial de la Salud fue sí a la atención, no a la exclusión, explicitando una declaración política bastante clara que dejó atrás el movimiento higienista de 1900 y poniendo énfasis contemporáneo en alejar la salud mental de los hospitales psiquiátricos para ubicarla en la comunidad. Es así que la intervención en salud mental se orienta a una intervención interdisciplinaria e intersectorial, considerándola como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos de toda persona, proponiendo su atención a través de la coordinación con áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, de manera que implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria, sin dejar de lado el análisis de cada caso. Las estrategias de intervención de esta problemática y sus secuelas en los centros de atención público o de gestión privada, advirtiendo que estas últimas también están regidas por políticas públicas y destinadas a la atención de la población en general, deben pensarse a nivel interinstitucional, a fin de brindar una respuesta abarcativa ante problemas complejos, siendo poco eficiente hacerlo solo desde una institución de salud pública. El trabajo interinstitucional o basado en sistema de red debe entenderse como el contacto y la articulación con otras instituciones y profesionales que estén abordando la misma problemática. El mismo permite no solo aportar a la reconstrucción del tejido social, sino también dialogar entre sí, viabilizando el padecimiento, al mismo tiempo que nos permite interpelarnos sobre nuestra forma de actuar, revisar nuestra intervención. Ante la compleja situación, volviendo al caso de Juana, el equipo de la institución dio intervención judicial
en este caso, a Defensoría de Familia y Menores pertinentes y a la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia, que convoca a la Dirección de Protección Integral de la Familia, ya que además de la problemática planteada, Juana era una NN, ya que nunca fue inscripta en el Registro Nacional de las Personas, por lo tanto carecía de un acta de nacimiento. La coordinación y articulación estuvo dada por la Red de Salud Mental de la provincia, CIPROSA, el Programa de Fortalecimiento Familiar y la Defensoría de Familia, Menores e Incapaces de tercera nominación, más la intervención directa del Instituto de Psicoterapia y Psicopatología Integral, Dr. Manuel Corbalán, que es a quien llamamos IPI, y sus servicios de internación de agudos y servicios de psicología, servicio social familiar y servicio de rehabilitación. Quiero aclarar acá que los autores de este trabajo somos el equipo de trabajo del servicio de agudos del Instituto de Psicoterapia y Psicopatología Integral, Dr. Manuel Corbalán. No lo dije al principio, pero bueno, un poco va quedando claro con el trabajo. Bien. Asimismo, y dado la condición de la paciente, en tanto no podía ser dada de alta durante un periodo de 2 años aproximadamente, se presentó la necesidad de articular con otros servicios de atención clínica de salud, odontología, ginecología, obstetricia. Se trata aquí de una estrategia vinculatoria de articulación e intercambio entre instituciones y o personas, que aunan sus esfuerzos y experiencias y conocimientos para el logro de fines comunes. La noción de red implica un proceso de construcción permanente, tanto individual como colectiva, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo, familia, equipo de trabajo, barrio, organización, el hospital, la escuela, la asociación de profesionales, el centro comunitario, entre otros, y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potenciación de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. La complejización del caso se nos presentó debido al hecho que durante el primer tiempo de internación la joven estuvo acompañada por su novio, hijo de la señora donde se alojaba, medida contemplada por el equipo tratante, ya que se consideraba el único lazo no expulsivo que la joven pudo sostener, aunque no sin dificultades. Esta sugerencia desde el equipo terapéutico del IPI provocó cierto rechazo en las instituciones de minoridad intervinientes, ya que ambos jóvenes eran en ese momento menores de edad. Sin embargo, la alternativa propuesta por el orden judicial era su internación en un instituto de menores mujeres, de las cuales muchas de ellas presentan causa judicial. Esto no se consideró pertinente de parte del equipo, dada la inestabilidad emocional de la paciente. La orden judicial de su derivación llegó a los 10 meses de su internación. Dada la precaria estabilización de la misma, de la joven, en este momento del proceso, el equipo interdisciplinario del IPI evaluó las siguientes alternativas. 1. El regreso de Elizabeth al hogar de algún familiar o allegado que legalmente se haga cargo de ella, lo que implicaría la necesidad de cubrir las necesidades básicas, como así también la continuidad de tratamiento médico, psicológico y de educación. Todo ello en un espacio de contención familiar, para lo cual sería necesaria la supervisión del caso desde lo social. En ese sentido, correspondería una ayuda económica de subsistencia que coayudara lo expuesto. Aún así, a pesar de que estaba la ayuda económica, no se consiguió una persona adulta responsable que se ofreciera a tutelar a la menor. Segunda opción, un hogar sustituto o familia sustituta de personas extrañas a su entorno debería tratarse con cuidado y pasar por un proceso de adaptación de la paciente a ese grupo familiar. Tercera opción, un hogar protegido o institucionalización, el cual requiere también un proceso de adaptación y asistencia psicológica intensa, dadas las características de la paciente. Aquí cabe aclarar que estas dos últimas alternativas requerían como condición la separación de su pareja, quien en ese momento sostenía emocionalmente a la joven.
La misma, en su decir, refería no poder vivir sin él. Lo expuesto fue considerado por las autoridades del ámbito judicial, disponiendo de la continuidad de su internación, hasta tanto ella cumpliera la mayoría de edad, para la cual faltaba en ese momento 1 año. Entendemos entonces que se trata aquí de un caso complejo, donde además de la cuestión de salud es preeminente la problemática psicosocial, donde se entrecruzan aspectos subjetivos, sociales, económicos y legales, además de la importancia de los derechos humanos y de la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Ya en el siglo pasado, Freud propuso como criterio de salud o enfermedad que un hombre sano es aquel que conserva intactas su capacidad de amar y trabajar, y también que un sujeto no enferma en tanto cuenta con ciertos recursos o mecanismos de desplazamiento de la libido que le posibiliten responder de manera flexible a las exigencias de la realidad y de la cultura, que estructuralmente le conlleva múltiples renuncias con el consecuente sufrimiento. De tal modo, la salud mental está vinculada a las posibilidades de que cada individuo tiene de resolver los conflictos que se le presentan en su vida cotidiana. Y como contraparte, algunas de las manifestaciones de la enfermedad mental refieren al desmoronamiento manifiesto de la personalidad, la falta de integración armónica de sus distintos rasgos, las percepciones distorsionadas de la realidad, la falta de adaptación al entorno y otras dificultades que impiden el desarrollo de las capacidades funcionales. Tomando estos conceptos como base y fundamento de las estrategias terapéuticas a seguir, se implementaron las siguientes acciones dentro del dispositivo de internación. La joven continuó con su tratamiento médico, psicológico e integrándose a las actividades de rehabilitación y capacitación como auxiliar del servicio de cocina, con expectativas de continuar su escolaridad y trabajar. Si tomamos lo anteriormente expuesto, podríamos decir que el tratamiento apuntó a restituir la capacidad de investimiento libidinal del mundo, que se encontraba fuertemente impedida por su conflictiva emocional. Entre las intervenciones posibles se hicieron intentos de contactar con su hermana, su abuela y otros referentes sin éxito alguno, a pesar que desde un programa de fortalecimiento familiar y de desarrollo social brindarían la ayuda económica. Este sujeto estaba a cargo del Estado sin seguro social ni ingresos económicos propios o de sus familiares. De tal manera, permanentemente retornaba a un lugar sin lugar, lo que para esta joven resignifica, a nuestro entender, el largo encadenamiento de rechazos históricamente enlazados. Se articuló con los servicios de Ciprosa en la atención de la salud general de Juana, clínica, odontológica, atención ginecológica. Mientras tanto, su supervisora de cocina establece una relación de contención emocional con buen vínculo y transferencial para ella, y propone constituirse en familia sustituta, aunque continuando en el sistema de internación, pero con salidas terapéuticas de fin de semana bajo responsabilidad de la tutora. Cercana a cumplir sus 18 años, se consideró su externación y la posibilidad de continuar tratamiento psicológico y supervisión del servicio social familiar en forma ambulatoria, participando de actividades de formación laboral en el ámbito del servicio de terapia ocupacional. En este periodo, Juana decide cortar la relación con su novio, agravada la conflictiva de la pareja. Primera decisión activa en la que ella se ubica como sujeto deseante y posicionada como posible abandonadora y no objeto desecho susceptible a ser abandonado. Se produjo su alta de internación médica con la propuesta mencionada anteriormente y en coordinación con los otros sectores institucionales intervinientes, Ciprosa, Dirección de Familia y Defensoría de Menores.
Al tiempo, inició una relación, quedando embarazada y luego formalizando la convivencia con su nueva pareja hasta la fecha. En la actualidad, se realiza acompañamiento a los centros de salud maternal y los trámites para la consecución del programa de asignación familiar por embarazo. Residiendo en la ciudad, continuó supervisada y contenida institucionalmente en carácter de comunidad terapéutica, apoyándosela a ella y a su pareja. Se articula su atención en los servicios de atención materno-infantil de Ciprosa, como así también se realizan acompañamiento social en los programas sociales correspondientes. Es asistida en los servicios de maternidad y continúa con la atención médica, psicológica y social desde la institución, constatándose su responsabilidad asumida como madre, que se observa en el niño que crece saludable y atendido por ambos padres. Hasta la actualidad no se registraron posteriores intentos de suicidio. La cuestión de la salud mental supera actualmente los criterios de patología individual, convirtiéndose en un problema de inclusión social en un mundo cada vez más fragmentado, precarizado en sus relaciones interpersonales, que da lugar a nuevas patologías psicosociales. Entendemos el caso de Juana como un recorte que, partiendo de un recorrido histórico, social, familiar, nos permite visualizar el proceso de construcción fallido de las mediaciones simbólicas y sociales de la familia. Los efectos nocivos, además, que se producen en un miembro en particular, quien con el debido seguimiento, contención y tratamiento articulador logra restablecer el lazo social con la construcción de nuevas mediaciones. La intervención profesional en las instituciones públicas privadas se presenta como compleja y contradictoria. Desde una perspectiva clínica, aunque no imposible, implica la lectura de la vida cotidiana, donde los sujetos construyen su subjetividad única e individual y le dan sentido a su vida. Nada más. Sí, yo pienso que sí, ¿o no? La primera autora de la bibliografía es conterránea nuestra, Liliana Vargas, muy amiga nuestra. Ah, bueno. Decimos. Yo puse un certificado total. Creo que se llevan uno de más porque lo necesito para la señora. Fíjate, es Ángela. Estos son los únicos que tenemos. Son los de la vaina. ¿No? Bien. Lo que me toca presentar a mí tiene que ver con... Quiero hacer un par de aclaraciones. El proceso de adecuación del hospital, que es un proceso que no empezó ahora, sino viene desde hace unos años, y que lo que vamos a escuchar ahora justamente tiene que ver con el proceso de adecuación de un hospital, de una región, con lo cual vamos a escuchar muchos conceptos que tienen un sesgo observacional de nuestra realidad. ¿Por qué proceso de adecuación de un hospital de salud mental al paradigma de atención que marca la ley 26657? Primero que nada, ¿por qué al paradigma? Bueno, porque consideramos que quienes formamos parte de la institución estamos completamente de acuerdo con el paradigma de atención interdisciplinario, el respeto de los derechos de los pacientes, la posibilidad de mejorar su accesibilidad y su inclusión a los sistemas de salud pública, y consideramos que estrictamente ese paradigma no significa exactamente muchas cosas de las que marca la ley, con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que la ley está en cierto punto atravesada por cuestiones ideológicas muy fuertes, en cierta forma creo que hasta anacrónicas, algunas de ellas, y que sin quererlo terminan violentando muchos de los derechos que pretenden defender.
La Organización Mundial de la Salud en el 2008 publica este texto, Mejora y ampliación de la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias. Y en uno de sus primeros párrafos, pido disculpas pero lo voy a leer, porque me parece importante, dice lo siguiente: los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias son sumamente prevalentes y onerosos en todo el mundo. Las violaciones de los derechos humanos de quienes padecen estos trastornos agravan el problema. Los recursos que se han proporcionado para afrontar esta enorme carga son insuficientes, se distribuyen desigualmente y se usan de modo ineficiente, lo cual hace que la gran mayoría de las personas afectadas por estos trastornos no reciban atención en absoluto. Eso escrito en el 2008, nosotros lo continuamos viviendo en Mendoza en el 2015. En ese mismo texto está este gráfico que es bastante conocido, en donde en rojo está la proporción de años de vida ajustados en función de la discapacidad, que es una medida que utiliza la OMS frecuentemente para ver la carga que tiene la enfermedad mental en la población, y en azul comparativamente con el presupuesto total sanitario asignado a la salud mental. Como vemos, la diferencia es notoria. Cuando nosotros en alguno de los pasos comenzamos a hacer intentamos hacer un diagnóstico de la situación, empezamos a ver cuáles eran las causas, qué causas detectábamos para ver qué dificultades teníamos en el proceso de adaptación. Tal cual veíamos recién, el presupuesto, un presupuesto acotado, eran una de las causas. Teníamos un desbalance claro de personal profesional, en comparación teníamos muchos más médicos psiquiatras que médicos de otras especialidades, vamos a ver por qué digo esto, muchos más médicos psiquiatras que psicólogos y muchos más médicos psiquiatras que trabajadores sociales. Había una clarísima debilidad en la red de salud mental por fuera de los hospitales monovalentes. Esa debilidad sigue estando con una cuestión bastante peligrosa, que es una debilidad no reconocida, sino que a veces hasta la red de salud mental, dentro de las políticas de salud mental, digamos, es mostrada como una fortaleza. Nosotros desde la implementación de la ley hasta ahora, lamentablemente, hemos tenido 5 muertes asociadas a internaciones de pacientes psiquiátricos en hospitales generales. Que hay un paradigma cultural basado en el positivismo y en el hecho de que los hospitales monovalentes existen para encerrar personas, y eso es notorio porque ese paradigma está no solo en algunas personas que trabajan en la institución, que son las menos, sino lo peor es que está en otros efectores de salud, en la justicia y en la misma sociedad. O sea, históricamente el Hospital El Sauce está fundado en una zona alejada de centros urbanos numerosos. Hay 2 hospitales monovalentes y, si bien menos que antes, pero persiste todavía la idea de que el Hospital del Sauce recibe a los pacientes más graves y peligrosos, y el otro hospital, el Hospital Carlos Pereira, a pacientes menos graves y peligrosos. O sea, el paradigma instalado en la sociedad responde a esa idea. Nunca hubo una preocupación en la institución por buscar fuentes de recursos no convencionales. Tenemos severos problemas de infraestructura, ¿no? El hospital, en lo que se refiere a reformas claras de infraestructuras, debe ser no menos de 30 años que no se hace absolutamente nada. Había claras influencias de los factores políticos, en esto que hablaba yo recién de la ley. A ver, hay demasiado militante de escritorio en Mendoza, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que la militancia pase a ser secundaria a conservar un puesto. Entonces, por ahí, si uno responde a todo que sí, obtiene ciertas favores de gestión, y si uno en algunas cosas no dice que sí,
se ve retrasado en lo que pide. El paradigma cultural vigente hace por ahí difícil la articulación con otros efectores. Existen resistencias en otros efectores de salud de que el hospital cambie el paradigma de atención. También teníamos ciertas dificultades en la integración del personal de enfermería. En Mendoza la formación es interdisciplinaria, la formación de residencias. Hay una residencia interdisciplinaria que incluye a médicos, trabajadores sociales y psicólogos. Hace fácilmente 5 o 6 años que se viene tratando de introducir enfermería dentro de la residencia. No se venía logrando, y con esto que yo les digo de las cuestiones ideológicas, falta de prácticas, este año se va a abrir la residencia en enfermería en salud mental y se abre en un hospital general que no tiene internación en salud mental, ¿no? También, bueno, detectábamos cuestiones más internas que tienen que ver con la comunicación no sistematizada dentro del mismo hospital y dificultades de infraestructura a la hora de realizar en la práctica, no solo por el desbalance de profesionales, la tarea interdisciplinaria. Estas dificultades en el proceso traían muchas consecuencias, ¿no? Ausencia de intervenciones preventivas, muchas dificultades para reinsertar los casos más complejos en la comunidad, prolongaciones innecesarias de las internaciones, muchas internaciones que por ahí no eran necesarias o se podrían haber solucionado de otra forma. Muchas de las internaciones no se podían abordar de forma interdisciplinaria. Hay, por la debilidad en la red de contención, una centralización de la atención, una oferta poco diversificada en rehabilitación y muchas reinternaciones. En parte a partir de ese diagnóstico y en parte a veces a ciertas acciones quizás no tan planeadas, pero bueno, se comenzó a trabajar en este proceso de adecuación. Una de las primeras acciones fue tendiente a incrementar los servicios de atención primaria de la salud. Nuestro hospital cuenta anexado un centro de salud general, digamos. Nuestro hospital monovalente cuenta anexado un centro de salud general. Con el correr de los años, ese centro de salud, que estaba preparado para atender medicina de familia, pediatría, ginecología y odontología, se fue quedando sin personal y hoy por hoy cuenta solamente con un médico de familia, una médica generalista y un odontólogo. Por lo tanto, lo que se pueden hacer es control del niño sano, control del embarazo y la atención primaria que puede hacer el médico de familia. Al menos yo puedo dar fe desde octubre que asumí el cargo directivo actual, nosotros debemos haber enviado no menos de 5 notas a distintos organismos, sin contar las repetidas, solicitando otro médico generalista, el pediatra, el ginecólogo, o sea, no estamos pidiendo agrandar nada, sino solamente recuperar lo que alguna vez se tuvo. Hasta ahora la respuesta es negativa. Replantear la atención en internación. Esto en realidad ya se venía haciendo con esfuerzos individuales. En esto nosotros defendemos mucho la creatividad ante la complejidad de la situación y en muchos casos nosotros utilizamos la internación como lugar de contención una vez que el paciente se estabilizaba. Ejemplos: permitirle al paciente que utilizara el hospital como una especie de hospital de noche y que el paciente todos los días saliera a buscar trabajo, ¿no? Y de esta manera, bueno, una vez que encontrara trabajo, poder ya asumir el costo de lo que podría ser la vivienda por fuera de la institución. Bueno, de ese tipo de estrategias, la idea un poco sería empezar a poder sistematizarlas por 2 razones. Primero, porque probablemente eso las vuelva más efectivas, y segundo, para que no asuman la responsabilidad
cada profesional o cada servicio a la hora de tomar ese tipo de decisiones. La otra acción que empezamos a implementar es una modificación del programa de sostén externo. El programa de sostén externo hasta hace poco se basaba en dos variantes: unos hogares de responsabilidad compartida, en donde pacientes con ausencia de otro tipo de sostén social, el hospital paga hogares psicogeriátricos algunos y psiquiátricos otros. En realidad es cambiar la institucionalización, eso somos conscientes, pero al menos mejoramos el tema de la heterogeneidad de los pacientes que están en el mismo edificio. Digo, nosotros quizás en un mismo servicio de internación podíamos tener un paciente con una crisis maníaca de excitación y un viejito con deterioro psicoorgánico crónico, ¿no? Entonces, al menos logramos evitar los riesgos que podían surgir de tener estas dos personas en un mismo lugar. La otra pata del programa de sostén implica lo que se llama seguimiento domiciliario. Aquellas personas que por alguna razón no podían acceder al seguimiento ambulatorio en el hospital, un equipo de seguimiento los va a ver a la casa. La idea de cambiar este formato de seguimiento por un formato que estableciera una atención de estos mismos casos grupal en centros de referencia en la comunidad está trabada, que no saben por qué, también por falta de respuesta en el pedido de cuestiones bastante básicas. Profesionales que se puedan encargar de eso en forma fija, porque otra característica que tenemos en el hospital es que todos hacemos de todo. Yo estoy en la gerencia asistencial y hago consultorio externo, los jefes de servicios hacen consultorio externo, el médico que hace seguimiento también hace consultorio externo. A ver, tenemos que cubrir muchas necesidades. La otra acción es empezar a replantear la oferta que damos en rehabilitación. Hoy por hoy rehabilitación se encarga pura y exclusivamente de los pacientes que están internados y termina siendo una actividad meramente recreativa. La idea es generar un espacio que implique un centro de día, un hospital de día y rehabilitación laboral. Dentro de poder incrementar los servicios de atención primaria, también nuestra idea, hoy por hoy contamos con una neuróloga que se hace cargo de las interconsultas en internación y de las consultas ambulatorias. La idea es ver si podemos crear un departamento más amplio de neurociencias en donde se pudiera abordar patología, o sea, no tanto neuropsiquiátrica, sino más neurológica, que la población que rodea al hospital solamente puede recurrir al hospital general de la provincia, que es el Hospital Central, que cuenta con 3 neurólogos y se imaginarán la demora para conseguir turnos. Otros aspectos relacionados en replantear la atención en internación, más allá de las nuevas modalidades, es poder fortalecer los equipos interdisciplinarios en la internación. Hasta principios de este año, hasta fines del año pasado, desde el 2006, solamente había ingresado un trabajador social al hospital. Nosotros pudimos establecer un par de prestaciones más. Lo mismo pasaba con psicología, nosotros teníamos 3 psicólogos, ahora ya tenemos 6. La idea es reforzar el abordaje interdisciplinario en la internación. Y hace ya 1 año y medio, desde la gestión anterior, se creó lo que se denomina un servicio de atención en crisis, que es un servicio en el cual se abordan pacientes cuyo criterio de evaluación en la guardia puede hacer sospechar de que con intervenciones intensivas y breves la internación no podrá superar entre los 3 y 5 días. Ese servicio sí cuenta con un equipo fijo de psiquiatra, psicólogo y trabajador social que abordan al paciente en forma integral.
Dentro del programa de sostén externo, aparte de los hogares de responsabilidad compartida, la transformación del seguimiento domiciliario en un programa de inclusión en la comunidad, también se va a comenzar a trabajar en reforzar el seguimiento, en tratar de reforzar a la red, para que haga un seguimiento más adecuado de los pacientes que denominamos más graves. Lo que les comenté en relación a replantear los servicios de rehabilitación. Y para finalizar, cierro también con una de las conclusiones de ese texto que les mencioné de la Organización Mundial de la Salud. Un programa es tan bueno como eficaz sea la acción que genera. Para el programa MHGAP es fundamental crear asociaciones o alianzas productivas, es decir, reforzar los compromisos con los socios existentes y atraer nuevos socios y dinamizarlos, así como acelerar los esfuerzos y aumentar las inversiones en pro de una reducción de la carga de los trastornos mentales. No hay ninguna persona u organización que pueda tener éxito afrontando el reto por sí sola. Por lo tanto, la ejecución del programa requiere mayor voluntad política, mayor inversión pública, conciencia de los trabajadores de salud, participación de las familias y comunidades y colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y otras partes interesadas. Sinceramente nosotros esperamos que, como todo, esto se vaya acomodando, se vayan dejando de lado luchas de poder absolutamente infructuosas, al menos para lograr lo que creo que todos queremos, que es mejorar a las personas que nos consultan o que requieren nuestra ayuda. Nada más, muchas gracias. Sí. De la segunda fila por allá son todos del hospital nuestro. Y de la primera por acá son todos del hospital. Hablen entre ustedes. Sí. Hospital del Sauce. ¿Qué lectura hacer o qué pensar en la realidad de la lectura que se hace de la ley de salud respecto al cierre del hospitalismo laboral? A mí me parece que una lectura rara. O sea, la lectura que se hace en Mendoza. Sí. No escucha que cerrando los hospitales. A ver, en Mendoza pasa esto que me parece a mí, que esto que nosotros decíamos recién. Mucha gente se abraza a eso, insisto, porque sufrió, seguramente, calculo yo, ciertas consecuencias, o al menos ideológicamente adhiere una cuestión de los 70 y un enamoramiento por los derechos y una asociación de cuestiones que tienen que ver con el encierro y la pérdida de libertades, que realmente no es algo que ocurra con todos los déficits que se puedan tener en la atención en los hospitales monovalentes de Mendoza. No, que es la realidad que nosotros conocemos. Muchos otros, insisto, tienen cargos que tienen que ver con colores políticos partidarios y van a decir lo que les digan, porque de eso viven y con eso pagan el supermercado a fin de mes, yo estoy absolutamente seguro. Y un día les van a decir, el mismo que hoy te dice que tienen que cerrar, mañana le dicen, no, hay que abrirlos y agrandarlos, y estoy seguro que van a decir, hay que abrirlos y agrandarlos, no tengo la más mínima duda de eso. Creo que eso es una de las tantas cosas objetables de la ley, porque a nadie se le ocurriría cerrar el hospital Noti, que es nuestro hospital infantil, y decir, no, vamos a atender a todo el mundo junto porque estamos discriminando a los niños por atenderlo aparte. Que está claro que hay ciertas prácticas manicomiales que se dan en los hospitales monovalentes y que no pueden ocurrir más, seguro, pero también nosotros somos testigos de que en muchos hospitales generales se dan prácticas manicomiales mucho peores que en las de los hospitales generales, muchísimo peores. O sea, eso no hay ninguna duda. Entonces me parece que hay una severa confusión en aquellos que lo hacen de buena fe y no motivados por otras cosas, entre lo que es la práctica manicomial con la institución monovalente en sí. ¿Estamos?
Estamos a 5 minutos de entregarlas, 3 minutos de entregar la sala. No, solo un comentario sobre esto, que un poco, más allá de la cuestión de la ley, política y todo lo demás, que no, la verdad que cuando lo pensamos al trabajo no es algo que a nosotros este grupo particularmente no nos motiva mucho, pero sí esta cuestión de lo paradójico que es proponer la intersectorialidad, la interdisciplina, el trabajo en red, y sostener el cierre de estos lugares, ¿no? Porque justamente creo que el caso que habíamos seleccionado es de cómo se pudo salvar una subjetividad, una vida, ambas cosas, a partir de esto, de sostener en un lugar monovalente cierta red de apertura que haga de sostén, ¿no? Yo lo pensaba como una red que sostiene a una joven muy frágil, que no sé si en otro tipo de atención habría sido posible. Esto pensaba mientras te escuchaba, además es un aporte. Sí, nosotros una vez, y cerramos con esto, lo prometo, Sí. nos pasó lo siguiente: teníamos un paciente internado en el hospital, un señor que vivía en una zona rural, con un cuadro psicótico, se estabiliza y nosotros lo llevamos al lugar. Cuando llegamos al lugar, llegamos y vemos dónde vive. A ver, la falla quizás nuestra fue no haber ido primero nosotros, pero bueno, llegamos y vimos que vivía literalmente en una tapera, o sea, de las 4 paredes, 3 estaban intactas y una estaba cubierta con nylon, el techo a medias, internamente nada, un sábana en el piso. Obviamente que el señor se quiso quedar, no hubo forma de convencerlo de que hasta que tanto arreglamos las condiciones. Bueno, la trabajadora social en el lugar se movió, contactó con la municipalidad, pero el paciente se quedó. Casualmente al otro día yo tenía una reunión en la Dirección de Salud Mental, planteo esta situación, a lo que me dijeron: ¿quién sos vos para decidir dónde tiene que vivir el paciente? Lo que yo respondí: yo nada más digo que estábamos en invierno, hacía frío, y que ustedes me vienen bajando un discurso de que la salud mental no es solo que esté delirando, no, sino el acceso a una vivienda digna, el acceso a necesidades básicas. Que no se muera de frío. Básicamente, claro. Pero bueno, esa es la realidad con la que nos topamos nosotros en Mendoza en relación a esto. Estamos cerca nomás de eso. Bueno, muchas gracias. Che, dice que la